29 de mayo de 1953. El Everest era el límite del mundo conocido. Dos hombres se encontraban donde ningún ser humano había estado antes. Sin GPS, cuerdas fijas, solo instinto, determinación y una cámara para probarlo. Actualmente, cientos hacen fila para llegar a la cima, incluso pasando sobre cuerpos. La montaña más grande del mundo, antes símbolo del triunfo humano, hoy está llena de basura, atascos y tragedias. ¿Qué cambió? ¿Cómo pasó el Everest de ser una cima sagrada a un desastre global? No sucedió de la noche a la mañana, pero de alguna manera lo permitimos. Esta es la historia del Monte Everest, antes y ahora, y por qué algunos alpinistas dicen que nunca debería volver a ser escalado. Bienvenidos a lo extremo. Imagina que estás en una fila que avanza lento. Una persona se mueve cada pocos minutos, te impacientas, revisas tu teléfono o mueves el pie. Normal, ¿no? En esta fila, si esperas mucho o la persona delante se tarda, mueres. Si tu equipo falla esperando, mueres. Y esparcidos alrededor de esta fila, literalmente a tus pies, están los cuerpos congelados de personas que esperaron en esta misma fila antes que tú. Ahora podrías estar pensando, ¿qué clase de fila tan loca es esta? Esta fila está en el Monte Everest, a 29,000 pies sobre el nivel del mar, en la llamada zona de la muerte. Cada año, cientos se unen voluntariamente a la fila, pasando sobre cadáveres solo para una selfie en la cima del mundo. Pero aquí va lo que te sorprenderá. No siempre fue así. De hecho, hace apenas 72 años, el Monte Everest era el lugar más remoto, más sagrado y más imposible de la Tierra. Solo 2 hombres estuvieron donde ahora cientos hacen fila. ¿Cómo el mayor logro de la humanidad llegó a esto? Hoy les contaré una historia de 2 mundos distintos. En 1953, el Monte Everest simbolizaba la nobleza de la ambición humana en el primer mundo. El segundo mundo ya existe en 2025 y te inquietará de formas inesperadas. Esta es la historia de cómo convertimos la montaña más sagrada del mundo en algo que, francamente, me revuelve el estómago. Antes de esa historia, quiero contarte sobre el oscuro y misterioso mundo de... Déjame contarte, es 29 de mayo de 1953 y Edmund Hillary casi muere. El apicultor neozelandés de 33 años está a 29,000 pies de altura, se le acaba el oxígeno y el viento casi lo arroja de la montaña. Y está completamente solo, excepto por su compañero de escalada, Tenzing Norgay. Ahora déjame pintarte una imagen de lo que significaba estar completamente solo en 1953. No había otros escaladores en la montaña, ninguno. No había cuerdas fijas para seguir, ni campamentos preabastecidos con comidas calientes esperándolos, ni GPS para decirles dónde estaban, ni teléfono satelital para pedir ayuda. Si algo fallaba aquí, morirían y nadie lo sabría en semanas. Hillary llevaba más de 10 años escalando y entrenando en los Alpes, formando callos por el uso de cuerdas y el frío extremo. Tenzing había estado intentando escalar el Everest desde 1935. Piénsalo por un segundo, 1935. Este hombre intentó escalar esa montaña por 18 años. No eran turistas ni influencers. Eran 2 de los montañistas más experimentados del mundo, y aún así, esto era casi una misión imposible. La preparación lo dice todo sobre lo diferente que era antes. El equipo británico de expedición entrenó durante un año entero. Estudiaron los mapas como si estuvieran planeando una invasión militar, porque en muchos sentidos así era. Practicaron con equipo de oxígeno primitivo que pesaba 1 tonelada y apenas funcionaba. Aprendieron a hacer nudos con mitones tan gruesos que apenas podían sentir sus dedos. Y esto es lo que realmente me impresiona de estos tipos. Es evidente que lo hicieron por las razones correctas. ¿Sabes qué hicieron Hillary y Tenzing al llegar a la cima el 29 de mayo a las 11:30 am? Pasaron 15 minutos en la cima del mundo. Tomaron una sola fotografía y dejaron una pequeña ofrenda a los dioses de la montaña. Eso es todo. Sin transmisión en vivo, sin anuncios de patrocinadores, nada de no olvides darle like y suscribirte. De hecho, Hillary fue tan humilde respecto al logro que le dijo a su líder de expedición, «Bueno, Jorge, lo logramos». Y esa fue toda su celebración. Ni siquiera le dijo a su esposa que llegó a la cima hasta regresar a Nueva Zelanda. ¿Imaginas esa humildad hoy? Pero ahora viene lo que te va a romper el corazón.
Hillary insistió en que Tenzing Norgay no era su asistente ni su guía, sino su compañero igual. En 1953, cuando las actitudes raciales eran, digamos, diferentes, Hillary se aseguró de que el mundo supiera que este logro les pertenecía a ambos por igual. Ese respeto, esa colaboración, ese reconocimiento de Tenzing como un igual. Eso marcó el estándar del montañismo. Recuerda esto, lo necesitarás más adelante. Un pequeño desvío en este tren caótico. Para más historias crudas que no mostramos aquí, únete a Extreme en Patreon. Nos vemos en el extremo real. Avanzando rápido a mayo de 2024, se emitieron 413 permisos para que personas subieran al Everest en un solo mes. En solo un mes de 2024 más personas subieron al Everest que en sus primeros 30 años. Tras el histórico logro de Hillary y Tenzing, aquí la historia se vuelve inquietante. ¿Recuerdas la línea que mencioné al inicio? Déjame decirte cómo es eso. Son las 4 de la mañana en una clara mañana de mayo de 2025. Estás a 28,000 pies en la zona de la muerte, donde tu cuerpo muere con cada respiración. Pagaste $65,000, hipotecaste tu casa, tomaste un año libre y lo contaste a todos. Estás escalando el Everest. Sigues cuerdas fijas amarillas instaladas por otros y caminas tras las huellas de 50 personas. Y es entonces cuando lo ves. Un embotellamiento, literalmente, un embotellamiento en la montaña más alta del mundo. Las personas esperan formadas, revisan sus relojes y consumen oxígeno, mientras escaladores inexpertos delante luchan por un terreno mortal. Ahora necesito que entiendas algo sobre la zona de la muerte. A 29,000 pies hay aproximadamente un tercio del oxígeno que existe al nivel del mar. Tu cuerpo empieza a apagarse de inmediato, tu cerebro comienza a morir. Tienes quizá de 15 a 20 minutos de tiempo de supervivencia sin oxígeno suplementario. Así que cuando estás atrapado en una fila viendo cómo baja tu medidor de oxígeno, cuando alguien frente a ti tarda 10 minutos en subir una sección de 30 segundos, sientes que pierdes el tiempo. Pero aquí viene lo que te va a enfermar. Esparcidos alrededor de esta fila, estas personas que esperan para llegar a la cima, hay cuerpos, cadáveres congelados de escaladores anteriores que no lo lograron. Y estos no están escondidos en algún lugar, están justo ahí, en la ruta, siendo usados como puntos de referencia. Los escaladores literalmente pasan por encima de personas muertas para tomarse selfies. En la cima, existe un cuerpo llamado Botas Verdes por sus botas de alpinismo verdes. Desde 1996 ha estado congelado ahí, y los escaladores lo usan como referencia. Gira a la izquierda en Botas Verdes. ¿Imaginas a una persona, hijo o hermano de alguien, convertida solo en una señal para turistas de Instagram? En 2019, 11 personas murieron en el Everest, pero aquí viene lo que te va a sorprender. La mayoría no murió por avalanchas, clima extremo ni otros peligros naturales, sino por un embotellamiento. Murieron en la fila, sin oxígeno, mientras los escaladores inexpertos delante avanzaban muy lento en la zona de la muerte. Déjame contarte algo que te va a enfurecer. ¿Recuerdas cómo Hillary trató a Tenzing como igual? Bueno, esa idea aparentemente murió con ellos. Conoce a Mingma Sherpa, 18 de abril de 2014. Tiene 34 años, es padre de 2 hijos y sigue la tradición familiar. Pero a Mingma no lo ven como igual. Carga el doble, asume 10 veces más riesgos y recibe una 10ª parte de las ganancias. Los alpinistas occidentales cruzan la cascada de hielo de Khumbu 2 o 3 veces, pero Mingma la atraviesa de 15 a 20 veces, colocando cuerdas, cargando equipo y abasteciendo los campamentos. La cascada de hielo es una caída de agua congelada con bloques de hielo enormes que siempre se mueven y colapsan. Es la zona más peligrosa. Los Sherpas trabajaron semanas ahí mientras los turistas solo cruzaban. El 18 de abril, una avalancha bajó la montaña y mató a Mingma y a otros 15 Sherpas. Fue el día más mortal en la historia del alpinismo en el Everest, pero lo que más me duele es que no fue solo un accidente trágico. Fueron muertes laborales en una industria de servicios basada en la desigualdad. ¿Quieres saber cuán grave es la explotación? Ahora los Sherpas deben subir máquinas de espresso a 6,000 metros para los alpinistas occidentales. ¿Arriesgarías tu vida para llevar una cafetera a la montaña más peligrosa solo para que alguien tome un latte en el campamento base?
La realidad económica lo vuelve más desgarrador. Un guía Sherpa en el Everest gana entre 8 y 10 mil dólares al año. Eso para nosotros no significa mucho, pero en Nepal, donde el ingreso anual es menor a 700 dólares, ese dinero cambia vidas. Las familias deben elegir entre la pobreza o exponer a sus hijos y padres a gran riesgo. La montaña que antes representaba compañerismo y respeto, se ha convertido en un sistema donde las personas que hacen el trabajo más peligroso reciben la menor parte de las ganancias. Es difícil imaginar una traición mayor a lo que Hillary y Tenzing representaban. Si crees que explotan a los Sherpas, espera a ver lo que las redes sociales le hicieron a esta montaña. En mayo de 2024, el luchador Darby Allin consideró que subir el Everest no era suficientemente impresionante. Hizo que su Sherpa subiera una patineta a 20.958 pies para hacer el que llamó el kickflip más alto del mundo. La acrobacia duró 15 segundos y el video tuvo millones de vistas. El riesgo para el Sherpa que cargó la patineta fue casi nulo. Eso ni es lo peor. Déjame contarte algunas acrobacias recientes en redes sociales en el Everest. Y te prometo que cada una te va a enojar más que la anterior. Johannes Ettlinger de Austria tocó una trompeta bajo en la cima a 29.000 pies. En la zona de la muerte, donde cada segundo cuenta, este tipo hizo un número musical para sus seguidores en redes sociales. Dos parejas chinas fueron grabadas peleando a golpes y patadas por el mejor lugar para una selfie en la cima. Violencia en la cima del mundo por Instagram. Un influencer hizo una voltereta con todo el equipo de escalada y casi cae sobre otro alpinista. En la zona de la muerte, una caída puede causar la muerte propia y de quienes están atados a ti. Eso es lo que más me inquieta de estas acrobacias. Si buscas la publicación viral en vez del logro personal, tu manera de decidir cambia totalmente. Eres más propenso a tomar riesgos peligrosos por una foto, ignorar protocolos de seguridad por contenido y tratar la vida ajena como desechable para tu marca en redes sociales. Edmund Hillary y Tenzing. La cima de Norgay antes era sobre el viaje, ahora es sobre el destino. La cima que antes representaba el pináculo absoluto de la determinación y humildad humana, se ha convertido en solo otro fondo para la marca personal. Convertimos uno de los mayores logros humanos en un accesorio. Ahora te hablaré de lo que los guías de montaña llaman la discoteca de la zona de la muerte. Esto ocurre al juntar alpinistas inexpertos, adicción a redes sociales y el entorno más hostil del planeta. Imagínate, a 28.500 pies tu cerebro muere por falta de oxígeno. Temperatura de menos 40 grados y viento tan fuerte que puede arrojarte de la montaña. Aquí no se celebra ni se baila. Aquí cada movimiento debe ser calculado para sobrevivir. Eso ya no pasa. Los alpinistas hacen fotos grupales que tardan 20 minutos, bailes de victoria coreografiados y transmiten en vivo su experiencia en la cima para miles de seguidores. En la zona de la muerte, donde literalmente hay personas muriendo a su alrededor, y aquí está la parte más perturbadora. Están haciendo todo esto mientras pasan por encima de cadáveres congelados. La montaña está llena de cuerpos que no pueden recuperarse por el peligro y costo, así que permanecen ahí para siempre. El cambio climático está haciendo esto aún más horrible, a medida que las temperaturas globales aumentan. El hielo que guardó restos de escalada por décadas se derrite, dejando al descubierto basura y restos humanos antes ocultos. Cuerpos ocultos por décadas ahora aparecen en rutas populares de escalada, haciendo de la montaña un museo grotesco de la ambición montañista. En 2019, el deshielo reveló el cuerpo de un escalador que había muerto en los años 90. Había estado perfectamente conservado por más de 20 años y de repente simplemente estaba ahí, visible para cada escalador que pasaba. ¿Imaginas el impacto psicológico de pasar sobre alguien que compartía tu sueño pero no volvió a casa? Esto te va a revolver el estómago. El Monte Everest, la montaña más sagrada, ahora es el basurero más alto del mundo. Cada temporada de escalada, cientos de personas generan cerca de 26.000 libras de desechos humanos. Esos desechos no desaparecen, permanecen en fosas superficiales a gran altitud, donde nada se descompone, y los desechos humanos son solo el inicio. La montaña está llena de tanques de oxígeno abandonados, cada uno pesa 5 libras y cuesta unos $400. Los escaladores suelen dejarlos cuando se vacían en vez de cargarlos de vuelta.
Se estima que hay 100.000 libras de basura por encima del campamento base, 100.000 libras de bidones de combustible vacíos, tiendas de campaña rotas, equipo dañado, envolturas de comida. Todo simplemente se tira en la montaña. ¿Puedes imaginarte la mentalidad de alguien que prefiere tirar basura en la cima más sagrada del mundo en vez de cargar con su propia basura? Hillary y Tenzing alcanzaron la cima en 1953, dejando solo huellas y llevándose fotos y un poco de nieve como prueba. Me sigue conmoviendo el respeto que mostraron por la belleza prístina de la montaña. La cima, antes admirada por su belleza, ahora está tan contaminada que el agua debe tratarse con cuidado. La montaña, antes con arroyos potables para alpinistas, ahora es un lugar de desechos tóxicos. Para el pueblo Sherpa, el Everest no es solo una montaña, es Kumolungma, la diosa, madre del mundo, es sagrada. Antes de subir, los Sherpas hacen ceremonias de puja para pedir permiso y bendición a la montaña. Los primeros alpinistas occidentales también sintieron respeto, sabiendo que eran invitados en una cumbre sagrada. Antes había humildad, respeto y reconocimiento de que la montaña era superior a cualquier ambición personal, pero eso ya se perdió. Nepal ve al Everest como recurso a explotar y da permisos a quien pague la tarifa de $1,000. La montaña sagrada se ha convertido en la piedra angular de una industria de turismo de aventura de $170 millones. Hay expediciones al Everest desde $35,000, premium por $100,000 y de lujo por más de $200,000. Lo que no mencionan los materiales de mercadotecnia es que al pagar más, aumentas el riesgo para otros. Las expediciones de lujo no hacen el Everest más seguro, solo implican más Sherpas que llevan tus cosas y asumen más riesgos por ti. En Nepal, donde el ingreso promedio anual es menor a $700, el gobierno recauda casi 20 millones al año en permisos. La presión económica incentiva a aumentar escaladores en vez de proteger la integridad cultural y ambiental de la montaña. Así estamos en 2025. Y tengo que preguntarte, ¿qué demuestra escalar el Everest hoy en día? En 1953, Hillary y Tenzing mostraron que con determinación, habilidad y preparación, los humanos pueden lograr lo imposible. Su logro inspiró a toda una generación a creer en el potencial humano. En 2025, ¿qué demuestra llegar a la cima del Everest? Si tienes dinero, puedes pagar para que te lleven a la cima de una montaña y tomarte selfies. Que el compromiso en las redes sociales vale la pena arriesgar varias vidas, que los lugares sagrados pueden convertirse en centros de ganancias. Permítanme plantear algunas preguntas que, sinceramente, no me dejan dormir por las noches. ¿Es ético subir el Everest si esto implica explotar a las comunidades locales? Las expediciones comerciales dependen de los Sherpas, que ganan mucho menos que los clientes y asumen más riesgos. ¿Es ético intentar escalar el Everest sin el entrenamiento adecuado, sabiendo que tu inexperiencia pone en peligro a otros escaladores? Los atascos que matan a personas en la zona de la muerte son causados en gran parte por turistas no preparados que se mueven demasiado lento por terrenos peligrosos. ¿Es correcto volver una montaña sagrada en parque de diversiones para turistas ricos? Para los Sherpas, el Everest es una diosa, pero ahora muchos extranjeros la ven como parque temático costoso. Y, lo más importante, ¿es ético estar en una industria donde la gente muere solo para que otros se tomen fotos para Instagram? Varios montañistas reconocidos ya no quieren escalar el Everest. Sostienen que la montaña está tan comercializada y degradada que escalarla ya no es un logro. Nadie quiere admitirlo. Quizá la única forma de salvar el monte Everest sea dejar de escalarlo y cerrarlo. Sé que suena extremo, pero escúchame. ¿Qué pasaría si solo montañistas calificados pudieran subir el Everest y tuvieran que demostrar experiencia en otras montañas de 8,000 metros antes de intentarlo? ¿Y si solo hubiera 50 permisos al año en vez de 500? ¿Y si los Sherpas fueran tratados como socios y no como carga? ¿Qué tal si recibieran el 50% de las ganancias y su seguridad fuera prioridad sobre la comodidad de los clientes? ¿Y si se prohibiera documentar en redes sociales arriba del campamento base? ¿Y si el enfoque regresara al logro personal en vez de la actuación pública? Algunos dicen que escalar el Everest da ingresos clave a las comunidades Sherpa, lo cual es cierto, pero ¿es la única forma? ¿Puede Nepal fomentar un turismo sostenible sin poner en riesgo la vida de las personas? ¿Puede la comunidad internacional ayudar a los Sherpas sin que su montaña sagrada sea una trampa mortal? Eso es lo que me preocupa.
La montaña no ha cambiado. El Everest sigue siendo el pico de 29.032 pies de 1953. El viento, el frío y la belleza mortal son los mismos. A la montaña no le importan nuestros permisos, seguidores o máquinas de espresso. A 29.000 pies el Everest elimina toda apariencia. Tu cuenta bancaria no significa nada, tus seguidores en redes sociales no significan nada, tu equipo de diseñador no significa nada. En la cima eres solo un ser humano frágil ante el entorno más hostil y la montaña te matará si no estás listo. Eso entendieron Hillary y Tenzing. Se acercaron a la montaña con humildad, respeto y habilidades adquiridas tras años de dedicación. La vieron como un reto sagrado, no como una mercancía. La montaña recuerda lo que hicieron, recuerda el respeto que mostraron, recuerda cuando escalar se trataba de superar los límites humanos y no de aumentar las métricas de interacción. Y tal vez, solo tal vez, si nosotros también podemos recordar eso, todavía hay esperanza tanto para la montaña como para nosotros. Así que aquí es donde estamos en 2025. Hemos tomado el mayor logro del alpinismo de la humanidad y lo hemos convertido en todo. Eso está mal con la cultura moderna. Explotación, daño ambiental, narcisismo en redes sociales y mercantilización de espacios sagrados. Pero no tiene que ser así. Cada año me preguntan qué debería pasar con el Monte Everest, si cerrarlo, restringir permisos o cambiar reglas, pero creo que esas no son las preguntas correctas. La pregunta no es qué hacer con el Everest, sino qué queremos ser como seres humanos. ¿Queremos ser el tipo de personas que pasan por encima de cadáveres para tomarse selfies? ¿Queremos explotar a las comunidades locales para nuestros logros personales? ¿Queremos convertir los espacios sagrados en centros de lucro o queremos ser el tipo de personas? Hillary y Tenzing eran humildes, preparados, respetuosos y estaban enfocados en logros genuinos en lugar de en el desempeño en redes sociales. La montaña permanecerá y nos sobrevivirá. La cuestión es, ¿qué legado dejaremos en sus laderas? En 1953 dos hombres llegaron a un lugar inexplorado por la humanidad, mostrando gracia, humildad y respeto. Mejoraron la montaña y mostraron al mundo lo que los humanos pueden lograr. Cuando estamos en nuestro mejor momento en 2025, cientos de personas están donde miles han estado antes y están dejando basura, explotación y muerte. Muestran al mundo en qué nos hemos convertido en nuestro peor momento. La cuestión no es si el Everest puede salvarse, sino si queremos hacerlo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Sé valiente y vive con coraje.